Molt bona tarda. Quin goig que fa això, eh? Quina sala. Benvingudes, benvinguts. Moltíssimes gràcies per ser aquí a l'edició que el Festival Mot ve dedicant aquests dies a la por. D'entrada voldria felicitar a l'organització, a la Glòria, a la Judit, a tot l'equip per haver pensat aquest tema de la por i al comissari, a l'Àlex Martín també, perquè crec que és un gran tema, sempre ho ha estat, però a més és un tema d'actualitat, és un tema literari, és un tema que els escriptors ens convoca contínuament, que els escriptors ens interpel·la i crec que les sessions estan sortint molt bé precisament per això, no? I que té molts angles. Han anat sortint moltes coses aquests dies, des dels elements més psicològics, els més socials i polítics, els més literaris, òbviament, els més narratius. Avui tenim un titular, que és la por, el temor a la pàgina en blanc, que ja us diré després de presentar els nostres convidats, aquí ara donaré les gràcies, la Marta Sanz i el Jorge Volpi, que li donarem diverses voltes a aquest tema, no el farem només de la manera més previsible. Entre altres coses perquè els presentaré breument, però ni dient un 5% o un 1% del que han fet, veureu que això de la pàgina en blanc és més aviat és pàgina en negre i si aneu allà després a la llibreria veureu el seguit de llibres, o sigui això de la pàgina en blanc és una mica, en el seu cas, com a molt un punt de partida. Jo sempre que penso en la pàgina en blanc me'n recordo d'una vinyeta d'un ninotaire argentí, el Rep, el Miguel Repiso, argentí, que era boníssima perquè sortia, esto lo digo en castellano para que me entendáis, sí, salía un lienzo en blanco y al lado había un pintor. Y el lienzo en blanco estaba temblando. Y abajo ponía el miedo del lienzo en blanco, perdón, el miedo del lienzo al pintor en blanco. Entonces, igual li podríem donar la volta, no? A pensar si és la pàgina en blanc o és l'escriptor en blanc, que és el que amb ells no els hi passa. Ja sabeu què passa amb la por. Amb por ens dominen i ens controlen, sense por perdem el control. Per tant, és un tema central en l'escriptura, en l'art i en la vida. I estic molt content de poder tenir aquesta conversa amb ells dos, perquè una cosa que fa por és que ens hem retrobat després de 30 anys, de més d'un quart de siglo. Jo vaig fer una ressenya de la primera novel·la de la Marta El Frío, quan jo començava a fer periodisme a la revista Avarna, i ella la va llegir amb molta atenció perquè era del primer que sortia del que havia publicat en la seva vida, i no ens hem trobat després, excepte algun Premi Herralde, però no ha perdut el temps, la veritat, perquè ha fet moltíssima cosa. Ha tingut l'oportunitat de guanyar el Premi Herralde, de guanyar el Premi Tigre Juan, el Càlamo, molts altres premis, de ser finalista del Nadal, d'escriure obres molt conegudes que segur que moltes i molts de vosaltres heu llegit, la trilogia del Zarco, també algunes obres que a mi m'agraden perquè són petites joies, com Clavícula, jo soc molt fan de Clavícula, i després altres que són les que coneixeu, no? Farándula, La lección de anatomía, Susana y los viejos, o la recent acabada de sortir Persianes metàl·liques que, sense el que, bajan de golpe, publicada per Anagrama, que és una novel·la que neix de la por, nace del miedo, després en parlarem una miqueta. I el Jorge, un altre escriptor ambiciós, prolífic i intens en la seva escriptura, tampoc ha perdut gens el temps. Ens vam conèixer quan guanyava el Premi Biblioteca Breve el 1999 En busca de Klingsor, que és un llibre on la por té molta importància, i a més un gran llibre també, i una mica abans, quan vau fer el manifiesto Crack, que era con Eloy Urroz, Ignacio Padilla, i després també ha guanyat molts premis, el Biblioteca Breve, l'Alfaguara ara fa 5 anys, té també petites joies, que no són, a mi m'agrada destacar sempre llibres així com més petits, en realitat són grans llibres, però que no són els que tothom menciona, no? A part de la trilogia del segle XX, que va començar amb el Klingsor, i altres obres segurament conegudes per tots vosaltres, El juego del apocalipsis o Memorial del engaño i la recent Partes de guerra, publicada a Alfaguara, que és de l'any passat. A mi m'agrada molt de fet, primero te lo leí con 3 bosquejos del mal, creo, Días de ira, que luego se convirtió en un libro propio, vamos a decir de cuentos y luego ya lo desmentiremos porque a lo mejor no lo es. Y después una edición muy chula que hicisteis de los cuentos comentados de Edgar Allan Poe con Iwasaki, que són petites joies que parlant de la por, doncs Edgar Allan Poe,
crec que viene a cuento, ¿no? Bien, he fet la presentació en català, me paso a castellano para que nos puedan seguir y tengamos la conversación de forma fluida. Gracias también, Jorge, por estar aquí, gracias, Marta. Gracias. Y de entrada, aclaro, y vamos a hacer que habléis vosotros, que es lo que importa, aclaro que viendo todos estos libros, lo de la página en blanco no parece que os dé mucho miedo. Entonces me lo voy a llevar ya de entrada a los momentos que tienen que ver con el miedo y la escritura, pero a lo mejor no en el principio, no delante de la página en blanco, sino, y no ya el bloqueo de no poder escribir, sino justo antes del bloqueo. Es decir, cuando dices, no sé si voy a poder ir por donde quiero, no sé si voy a encontrar las herramientas adecuadas, no sé si este tema es demasiado delicado para mí, no sé si este tema es demasiado delicado para la gente, no sé si va a haber límites. Ahí seguramente es donde nacen de verdad los primeros miedos, ¿no? Y me gustaría, si os parece, para la primera, que lo relacionéis, porque creo que viene muy a cuento, con estas dos últimas obras, con Persianas y con Partes de Guerra, porque yo creo que cuando os pusisteis a hacerlas, algún miedo tuvisteis. Bueno, me lanzo. Venga, Te por pido favor, permiso, Marta. Jorge. Bueno, muy buenas tardes a todo el mundo. Muchísimas gracias por haber venido aquí esta tarde. Esto es impresionante, ¿eh? Nosotros yo creo que no estamos acostumbrados a estas cosas, ¿eh? Hace mucho que no hablamos de literatura delante de tantísima gente, con lo cual muchísimas gracias, un honor. Muchas gracias a Alex por habernos invitado, a toda la organización y la presentación de Ricard, que ha sido maravillosa. Respecto al miedo y a lo que vamos, a lo que estamos tratando. Yo, en realidad, así en términos generales, es verdad que a la página en blanco nunca le he tenido miedo, porque creo que la mejor manera de perderle el miedo a la página en blanco es empezarla a manchar. Creo que la escritura es un instrumento de conocimiento y que a medida que vas escribiendo vas descubriendo cosas y a lo mejor vas dejando unas miguitas y haciendo un camino que no tenías previsto y que inmediatamente te desbloquea. Entonces, ese miedo yo no lo suelo tener. Yo tengo el miedo a la página escrita. Yo tengo el miedo a cuando ya supuestamente tú has tomado todas esas decisiones temibles, intrépidas, te has puesto en el lugar de los lectores, de las lectores, de la crítica y piensas, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Y ahora esto cómo va a ser recibido? Porque yo creo que quienes escribimos siempre intentamos dar lo mejor de nosotras, lo mejor de nosotros, aunque a veces nos equivoquemos, nos comprometemos muchísimo con nuestro trabajo, pero al lector tú no le puedes pedir el mismo nivel de compromiso. Y entonces en ese desnivel hay una vulnerabilidad y un miedo muy grande de la persona que escribe. Entonces yo cuando siento pánico, pero pánico, se llama esto, pánico real, es cuando empiezo a ver el libro en los escaparates. O empiezo a ver, ay Dios mío, que va a salir una crítica y que voy a ir a un club de lectura y qué me van a decir y tal. Ahí me siento, me vais a perdonar la expresión, en pelota picada. O sea, me siento tremendamente vulnerable. Y respecto al caso concreto de esta última novela, claro, es que esta última novela, más allá de mis miedos patológicos cuando sale un libro, es una novela que tiene como sedimento, que tiene como caldo de cultivo, una emoción que no es exactamente el miedo, pero que a veces se le parece que es la incertidumbre. La incertidumbre en un mundo que no pensábamos que llegara a ser como estaba empezando a ser. Yo cuando hablo, por ejemplo, en esta novela de persianas metálicas bajan de golpe, pues yo de repente me viene una situación en la que pensé, el futuro ya está aquí, ya es súper chorra. Y el futuro ya está aquí y nos ha pillado una pandemia y nos ha pillado una crisis económica y nos ha pillado la erupción de un volcán y nos ha pillado una guerra que de repente tenemos en casa. Y entonces todos esos miedos cristalizan en la construcción de un mundo aparentemente fantástico, que es el de la última novela, pero que en realidad está remitiendo a todas esas angustias, a todas esas incertidumbres, a todos esos temores que yo creo que nos atenazan a muchos de nosotros y muchas de nosotras en la sociedad contemporánea. A mí me da mucho miedo que los dones en tu novela tengan nombres cookies. Es lo que me da más miedo de todo. Ay, tiene unos nombres. Flor Azul, pero eso es en homenaje a Mercedes Sosa, porque Mercedes Sosa tiene una chacarera maravillosa que se llama La Flor Azul. Y este dron es lo que yo llamo un ginedrón, y es un ginedrón muy protector, muy cuidador,
y muy mercedesosista y quiere montar un sindicato en el hangar de drones, pero no la dejan. Y el otro se llama Cucú, porque es un dron todavía ingenuo, un dron pollito, un dron aventurero, y el otro se llama obsolescencia por razones obvias. Jorge, partes de guerra, miedo, abismos. Bueno, buena tarde, muchísimas gracias de verdad por estar aquí con nosotros, tanta gente hablando de literatura esta tarde, como ya decían antes. Gracias a Alex, gracias por reencontrarnos aquí con Ricardo, que no nos veíamos hace 25 años, y por estar de nuevo con Marta, me da mucho gusto. Y en efecto, bueno, ahora que estaba por empezar la charla, fuimos a la parte donde está la librería, y el tema era el temor a la página en blanco, y yo le señalaba a Ricardo y a Marta, vean que nuestro temor a la página en blanco, y bueno, pues si van allá, pues son casi 2 estanterías entre los dos, entonces no parece que ese sea, ya lo dijo Marta, nuestro miedo, tampoco el mío. Yo nunca le he tenido miedo a la página en blanco como tal, sí a la página escrita, más que a la página publicada, porque yo creo que uno de los miedos, y que se ha comprobado en mi caso en los últimos años, es a comenzar una historia y luego a no poder seguirla. O sea, nunca he tenido miedo a comenzarla, pero sí a que, llegado a cierto punto, descubrir que por una razón u otra, o porque el tema de repente o el tratamiento me parece irrelevante, o porque no vale la pena, o porque no sé hacia dónde seguir. Y eso me ha pasado justamente antes de Partes de Guerra, de esta novela a la que haces referencia. Había publicado una novela criminal, la novela que ganó el premio Alfaguara, y estas cosas siempre paralizan un poco. Entonces, después de eso, lo siguiente que quería escribir era una novela sobre música, que es una de mis grandes pasiones y lo que siempre he querido hacer, y siempre he tenido miedo de escribirla. Y ahí finalmente pensé que podría hacerlo, y es una novela de la que yo creo que debo haber escrito unas 80 páginas, y después de las 80 páginas no pude más. Entonces esa novela quedó abandonada, y ese miedo a dejar un libro ahí abandonado y a no haber podido contar la historia que quería, ahí quedó como peso. Y luego, paradójicamente, otros miedos son los que provocaron que escribiera Partes de Guerra, porque fue el momento en el que empieza la pandemia. También es cierto que antes de eso yo tenía un trabajo muy demandante en la universidad en México todavía, antes de vivir acá, muy poco tiempo libre, y de pronto en la pandemia era todo el tiempo a disposición nuestra. A muchos amigos y conocidos esa repentina especie de regalo de tener muchas horas libres les dio suficiente miedo como para no escribir nada en esos meses. A mí me pasó lo inverso. Justo como había abandonado esa novela un par de años antes y no había podido escribirla, de pronto tener todos esos días de miedo de lo que estaba pasando, sobre todo esos primeros meses, si los recordamos, en que no sabíamos realmente qué era lo que nos estaba rodeando, me permitieron, sin embargo, escribir esta novela, Partes de Guerra, que es la novela que he escrito más rápido en mi vida. O sea, yo nunca había tenido tanto tiempo encerrado. Es una novela que empecé en marzo del año de la pandemia y que terminé en diciembre. Y es una novela, como otros textos que he escrito, que no deja de ser, creo, paradójicamente, una novela de terror. Es una novela sobre monstruos, pero no sobre los monstruos habituales. Es una novela sobre unos niños y adolescentes en un pequeño pueblo perdido en la frontera entre México y Guatemala, y en donde esos mismos niños y adolescentes de esta especie de pandilla asesinan a una de las chicas de este mismo grupo, y son chicos que tienen entre 8, 9 años y 14. Entonces, claro, no deja de ser una especie de novela de monstruos, porque de pronto es qué hace que unos niños puedan convertirse en asesinos. Y de ahí nació un poco la novela. Vosotros hace tiempo que no interactuáis conmigo, pero la gente que me conoce ya lo sabe, soy un poco burro, así que voy a saltarme las 3 o 4 preguntas de calentamiento, pues sois tan buenos que ya estáis yendo a degüello, y entonces normalmente pasa en estas charlas que estamos un poquito y luego se va a calentar. Vamos a empezar. Venga.
Vamos a empezar fuerte. Sin miedo. Sin miedo. La página en blanco también es la página en blanco que está por escribir el público, los lectores, como decías tú. Y ese miedo que manifestabas, Marta, o al de la página escrita que decía Jorge, en los últimos tiempos tiene una cara que habéis comentado de diversas formas, que es, bueno, en los tiempos de la corrección política, los tiempos de la cancelación, los tiempos de poner una página en blanco que impida que alguien a lo mejor habla. Hemos vivido este episodio con Roald Dahl, ¿no?, recientemente. Y lo cierto es que sois un poco guerreros en este tema y me gustaría hablar de si hay miedo a los límites, a qué puedes decir, a qué no puedes decir, a cómo lo recibirá según qué gente. Los lectores de sensibilidad están de actualidad. ¿Tenéis miedo en positivo a decir, bueno, voy a pensar porque esto a lo mejor le afecta a alguien, y miedo en negativo a decir, bueno, el artista debe ser libre, pero ¿dónde me pongo yo para no caer en la autocensura? Cuando habláis de temas como la violencia, como la locura, la enfermedad, todas estas cosas. Bueno, yo creo que todas las personas que toman la palabra en público, ya sea a través de un lenguaje artístico, o ya sea a través de un discurso político, o ya sea a través del periodismo o la historia o lo que sea, cada vez que una persona quiere compartir públicamente una idea, una incertidumbre, una pregunta con su comunidad y está pidiendo silencio a su comunidad porque piensa que tiene algo importante que decir y los otros tienen que callar para escuchar, está asumiendo una responsabilidad. Sabe que eso implica una responsabilidad. Lo que sucede es que esa responsabilidad, en el caso de los lenguajes artísticos, en el caso de la literatura, no se puede confundir con la idea de que la literatura siempre es edificante. La literatura lanza hilos y inicia conversaciones que a veces con lo que tienen que ver es con lo cruel y con lo subversivo y con lo que molesta. La literatura no se escribe solamente con modelos o paradigmas de ejemplaridad. Yo no escribo mis novelas solamente con mujeres buenas y con hombres malos. Al revés, hay veces que yo puedo escribir una novela utilizando un personaje que sea una mujer malísima y un hombre buenísimo, y con la interacción entre esos dos personajes a lo mejor lo que estoy construyendo es otro tipo de verdad desde el sentido crítico. Entonces el problema es que estamos confundiendo la literatura, confundiendo el cine, confundiendo las artes plásticas con textos que tienden a educar hacia la corrección política deseable a unos ciudadanos cada vez más infantilizados y cada vez más inmaduros, porque parece que no pueden tomar sus propias decisiones respecto a lo que están leyendo. Entonces, eso a mí me parece de entrada una manera de empobrecer y sobre todo de desvirtuar el sentido de los lenguajes artísticos, que normalmente consisten en decir una cosa a través de otra. No trabajamos de una manera literal, trabajamos para que quien tenemos enfrente bucee, escarbe, se meta por debajo, contraste su propia experiencia con lo que la historia tremebunda o maravillosa, placentera o sufriente que le están ofreciendo. Entonces, yo creo que en este momento la literatura es un espacio de resistencia para construir el sentido crítico frente a la velocidad y al vértigo de las redes, frente a la explicitud, frente a los discursos del odio. Entonces, me parece que nos estamos confundiendo. Y luego, desde el punto de vista del feminismo, y yo me declaro feminista, y no tengo ningún problema, yo soy una mujer feminista, creo que la cancelación juega en nuestra contra. ¿Por qué? Porque yo creo que la literatura se metaboliza. Y Galdós, y el Marqués de Sade, y Lolita de Nabokov forman parte de mí. Están dentro de mi sistema linfático y, como yo digo, me están haciendo cosquillitas en el coxis y están por mis tobillos y me construyen, y al mismo tiempo yo sé que me están haciendo daño, pero me construyen, forman parte de mí. Entonces yo tengo que tener conciencia de las cosas que forman parte de mí para darles otra vuelta de tuerca, buscar otros caminos, pero no me puedo amputar un brazo.
no me puedo sacar un ojo. Y luego hay otra cosa que me parece tremenda y que tiene que ver con la memoria. ¿Cómo vamos a corregir lo que el viento se llevó? Es absolutamente imprescindible saber que lo que el viento se llevó es una película racista, clasista y todos los istas que queráis. Y eso está hablando de un momento determinado de la historia que se supera. Si no tenemos esos puntos de referencia, nunca sabremos en qué consiste el progreso y nunca sabremos en qué consisten nuestros avances. Entonces lo que creo que hay que hacer son lecturas contextualizadas de los textos literarios, de los textos cinematográficos, pero no cancelar, porque eso, pues eso nos hace perder perspectiva, nos hace perder capacidad para construir el sentido crítico y nos hace perder humanidad. ¿Ves cómo ya nos hemos puesto en materia? Jorge, junto con eso, y más allá de lo que estés más o menos de acuerdo, etcétera, esa idea de, no, aquí voy a parar, porque no quiero ir tan allá, a veces por no caer en cierta obscenidad, a lo mejor, pero ¿hay límites? Bueno, primero decir que suscribo cada palabra que ha dicho Marta. Y eso que hace 30 años que no nos veíamos. Exacto. No, pero es cierto, digamos, cada una de las cosas que acabas de decir, Marta, respecto a este tema, estoy absolutamente de acuerdo. Yo creo que lo terrible de nuestra época es la sobresimplificación y justamente el no querer dar contexto a nada. Es mucho mejor tratar de entender cualquier obra artística que tendrá siempre los prejuicios de su época a partir del análisis que podemos tener a posteriori de esos mismos prejuicios, en vez de simplemente eliminarlo. Antes de ir hacia lo que me estás preguntando, Ricardo, también diría que solo viniendo aquí, ¿no? Y con esta invitación y con el tema del miedo y el pánico, me doy cuenta de que estos dos últimos libros que he escrito, las dos son historias de terror. Yo no los pensaba así porque creía que estaba escribiendo simplemente novelas realistas en algún sentido. Y voy a ir hacia la anterior porque ahí sí es el único caso en donde yo he tenido miedo. Nunca escribiendo ficción yo he tenido miedo ni a lo que pueda pasar, ni a los límites, tengo que decirlo. Creo que esa parte de sinceridad en la ficción ha sido una especie de divisa y entonces siempre he querido contar lo que he querido contar. Incluso en esta última, en esta un poco de hipercorrección política, yo la escribí sin ningún miedo y sin nada y alguien me preguntaba si no tenía yo temor a que la narradora es mujer y si yo no me estaba apropiando de la experiencia femenina. Y claro, a mí me parecía pues, absolutamente absurdo. La ficción, ¿qué es sino la posibilidad de ser cualquier otro? Cualquier otro de cualquier época, de cualquier sexo, de cualquier género, de cualquier lugar. Eso es justamente el arte de la ficción, es lo único que nos permite ponernos en el lugar de cualquier otra persona y eso es una maravilla. Pero voy a donde sí tuve miedo. Una novela criminal, el libro anterior, el libro El Premio Alfaguara, es una novela sin ficción, o sea, es una novela construida como literariamente, como un artefacto literario, con las reglas de la novela, pero al mismo tiempo todo lo que ocurre en ella está basada en fuentes confiables y verificables de un caso criminal que fue muy conocido y muy importante en México y en Francia hace ya unos años, un caso de secuestro, en donde una pareja de un mexicano y una francesa fueron acusados de haber secuestrado a 3 personas y luego se ha revelado que en realidad la autoridad, quienes eran en ese momento los jefes de la policía, los ministros y el propio presidente, crearon un inmenso montaje para inculparlos. Entonces una novela que ahí sí me daba miedo escribir, porque era una novela que revelaba todo el entramado que estos hombres muy peligrosos y de poder habían hecho realmente. Entonces, claro, ahí sí tengo que decir que es el único caso en donde un cierto, no voy a decir que estaba aterrorizado, pero un cierto miedo de qué iba a pasar cuando se publicara la novela, siempre tuve. Cuando se publicó, de hecho, la pregunta que más me hacían era, ¿no tuviste miedo mientras la escribías? Digo, bueno, un cierto temor
De hecho, yo le envié al premio Alfaguara simplemente también con una especie de una forma de protección que afortunadamente la visibilidad del premio podía haberle dado. En un país como México, que es el país donde más periodistas mueren en el mundo por hacer su trabajo. Tengo que decir que afortunadamente ese miedo fue infundado, en el sentido que yo nunca recibí amenazas ni tuve ningún problema en ese sentido, ni cuando se publicó el libro, ni cuando se hizo una serie de televisión a partir del libro, otra vez una serie documental donde aparecen todas las personas reales y hay una denuncia muy explícita hacia varias figuras. Pero bueno, cuando se publica el libro, el principal villano de la historia, que era el antiguo jefe de la policía en México, Genaro García Luna, seguía siendo un hombre muy poderoso y muy influyente. Ahora acaba de ser condenado por narcotráfico en una corte en Estados Unidos. Entonces, claro, el miedo disminuye notablemente. Pero más que eso, después de la pregunta de si yo tenía miedo, la principal reacción de muchísimos lectores que han leído o visto la serie de televisión sobre una novela criminal es que es una historia, me han dicho, que les infunde un profundo miedo sobre lo que es posible que pase en un país como México. O sea, en un país en donde la justicia no existe y donde cualquiera puede ser sujeto de ser acusado de un crimen y pasar en la cárcel años y años. De los dos protagonistas de la historia, con esto termino simplemente, la francesa, Florence Cassé, fue liberada hace ya varios años, pero el mexicano lleva 17 años en prisión preventiva. Pues eso sí es de miedo. De hecho, no me extraña porque yo no sé si habéis hecho vosotros dos el ejercicio de poner en Google Marta Sanz y miedo o poner Jorge Volpi y miedo. Es alucinante, porque decís la palabra miedo en todas las entrevistas, aparece la palabra miedo en muchos de vuestros titulares y es como muy curioso. No lo habíais hecho, ¿no? No lo habíamos hecho. Yo hace ya muchos años que no hago eso, Ya. jamás en la vida, porque tengo miedo. Claro, lo que Lo que Lucía pueda Ramis, que viene descubrir, luego, ¿no? llama el ego surfing, ¿no? De esto yo ya no practico porque sé que son más los riesgos que los beneficios. Es una cosa tremenda. Seguro que es así y estoy haciendo un ejercicio de introspección porque, claro, para mí el miedo es muy importante en la literatura, pero no solamente como tema. Es también una manera de contar las cosas. Voy a ver si me puedo explicar. Yo por una parte creo que soy una escritora que busca para cada libro un lenguaje diferente, porque creo que si escribes siempre con el mismo estilo, estás escribiendo siempre el mismo libro, porque creo que en la literatura el fondo y la forma son dos conceptos que no se pueden separar de ninguna manera. Pese a eso, yo sé que como ser humano tengo mis fantasmas. Y mis fantasmas, que recorren todos mis libros, se relacionan con mis miedos. Por ejemplo, antes hablabas de los límites que se pueden traspasar, de los límites que no se pueden traspasar. Cuando yo escribí Pequeñas Mujeres Rojas, que era un ejercicio de intentar recuperar la memoria, reivindicar la dignidad de muchas familias y de muchos seres humanos dejados de la mano de Dios y de Diosa, y al mismo tiempo pues denunciar la violencia contra el cuerpo de las mujeres, yo me di cuenta de que la representación de la violencia contra el cuerpo de las mujeres, que era una constante en todos los libros que yo había escrito, era algo en lo que yo tenía que poner muchísimo cuidado, muchísima atención, muchísimo interés, para no hacer de esa representación contra la violencia del cuerpo de las mujeres algo eróticamente atractivo para el ojo que mira. Porque nuestra cultura pasa por eso. Entonces, cancelar, no. Leer críticamente y saber qué palabras vas a usar para que una escena de violación y tortura contra una mujer no se convierta en una cosa rijosa y deseable, sí. Ahí están mis límites y ahí están mis miedos en algo que me parece terrorífico. Respecto al lenguaje, hay una premisa, de algún modo, en el género de terror que dice algo así como que en los libros de terror lo que terminamos haciendo es convertir en extrañas las cosas familiares.
Yo de repente te miro y digo, oh cielos, mi marido es mi marido, pero no es mi marido. Y digo, joder, qué miedo. Puedo pensar qué alegría también, pero en principio es algo que te produce una enorme inquietud. Y ese extrañamiento de la realidad se consigue utilizando un lenguaje que suele ser extremadamente sensorial, que suele ser lo que se dice hiperestésico. Todo está, los colores, los sabores, los destellos de las luces, todo está exageradamente contado en los textos de terror para que duela, para que haga daño y para que al mismo tiempo se vea, para que la página se ponga de pie. Ese exceso de sensorialidad, ese trabajo con la sensorialidad hace que la página se ponga de pie. Eso yo lo aprendí del terror. Eso yo lo aprendí leyendo a Poe, por ejemplo. Y eso luego yo me he dado cuenta de que esa fórmula de extrañamiento de las cosas cotidianas y esa fórmula de extrañamiento del lenguaje es una constante en la lengua literaria. Y yo personalmente es una constante en la lengua literaria que aprendí del terror y por la que no estaré nunca lo suficientemente agradecida. Y respecto a lo que ha dicho Jorge, uy, qué feo esto que he hecho, parece que te estaba me ha salido, pero era con amor, Sí. Esto de las máscaras que ha dicho Jorge, claro, o sea, yo creo que al final en los textos literarios todos hablamos de la tripa que se nos ha roto, de nuestros miedos y de nuestros dolores y de tal, pero podemos hacerlo a través de dos vías, utilizando nuestra experiencia autobiográfica de manera en que nuestra experiencia autobiográfica se convierte en una metáfora de la experiencia de mucha gente, porque si no nuestra experiencia autobiográfica importa un bledo o menos, y luego tenemos otra posibilidad que es la de el trabajo imaginativo y las máscaras de la ficción. Y claro, o sea, los hombres tradicionalmente se han puesto en el cuerpo de las mujeres, los perros, los niños, los viejos. Las mujeres se suponía que no. Las mujeres parecía que solamente podíamos hablar de nuestra vida íntima a través de los diarios y las experiencias autobiográficas. Y ahora lo que estamos haciendo es demostrar que no, que podemos reproducir todas las polifonías del mundo y trabajar con las máscaras. Y trabajar con las máscaras para hablar de lo que nos importa. Pero hablar eso también por la boca de los hombres, de los niños, de los perros, de los gatos o de las orugas de Alicia en el País de las Maravillas. Hoy me han hecho una caricatura en El País en la que soy talmente una oruga. Por eso lo tienes. Me siento muy afectada. Me dais tantos pases de gol que mira mamá sin manos, mira mamá. O sea, ya, vamos a hacerlo de otra manera. Es que claro, tú has escrito Monstruas y Centauras. Que vosotros ambos, no es solo que hablemos de la novela o la narrativa, que habéis hecho cuento y novela, sino ensayo, teatro, poesía, articulismo continuamente, periodismo. Entonces, ¿se dicen las cosas diferente? ¿Hay un miedo diferente cuando se escribe desde la ficción, que estáis reivindicando, a cuando escribes periodismo, que es una forma también de literatura, cuando escribes un ensayo como Monstruas y Centauras, en el que supongo que el gran miedo, en el fondo al final, es el capitalismo y el heteropatriarcado, pero no lo puedes decir así porque no sirve para nada y tienes que rascar y llegar a lo concreto que decías tú ahora? Y ligando de estilo, ya sé que son como 20 preguntas a la vez, pero vosotros las cogeréis bien. Decía Ursula K. Le Guin que en realidad la historia está ahí y lo que hay que hacer es no entorpecerla, no meterse en medio, que el escritor o la escritora no destroce la historia. Y decía Stephen King que en el fondo todos los errores de los escritores responden a algún miedo. El escritor pedante es el escritor que está inseguro y por eso se pone estupendo. El escritor muy barroco a lo mejor no confía suficiente en su voz. El presentador que está citando a Ursula K. Le Guin y a Stephen King es porque igual su pregunta no la tiene muy clara y así con las referencias le ayuda. Pero lo que quiero decir es, ahí como pregunta directa también, en vuestro estilo, ¿estáis luchando con miedos por el estilo que estáis utilizando? ¿La voz también tiene que ver con los miedos como escritores? Ya sé que son muchas cosas a la vez, ¿cómo crees? Esa era de Jorge primero. Venga. Bueno, hablando sobre, digamos, los distintos géneros, que es lo que está una de tus muchas preguntas, me da miedo no poder contestar todas. Es igual, no hay tiempo. Pero yo siempre he creído que la maravilla de la ficción, y prefiero llamarle ficción para entonces englobar novela, cuento, poesía que tiene acción, teatro, lo audiovisual, lo virtual, etcétera. Todo esto son las ficciones que construimos.
lo que es fascinante y maravilloso es que no es que sean inútiles, es que si le dedicamos tanta energía a crear ficciones de nosotros, a duplicarnos en la ficción y tanta energía a estar viendo, presenciando, escuchando esas ficciones, que lo hacemos todo el tiempo, es porque son una especie de campo de pruebas que para nuestra mente funciona como si fuera la realidad. Y en la realidad el miedo es una de las principales herramientas de supervivencia. O sea, el miedo justamente, y por eso es tan interesante, no viene de lo racional, surge como una forma de autoprotección del organismo mismo para autoconservarse. Ahora, si eso mismo que pasa en la realidad ocurre cuando está uno frente a una ficción, casi el miedo se convierte en su motor. Y si pensamos además que el otro de los principales motores que hacen avanzar cualquier narración es el suspenso también solemos vincularlo con el miedo. Suspenso significaría, en términos muy elementales, simplemente avanzar hacia un cierto lugar, luego posponer lo que se va a encontrar en ese lugar, y en esa posposición hay, por un lado, curiosidad y miedo, las dos cosas simultáneamente. Queremos saber qué es lo que sigue, pero nos da un cierto temor porque no tenemos la certeza absoluta de qué nos va a pasar ahí. Y si eso pasa en la realidad, pasa también en la ficción. Entonces, claro que ahí es donde en la ficción, por eso es fascinante cómo el miedo es casi el motor que nos permite contar las historias. Uno de los titulares de estos en los que hablabas del miedo es: no hay que tener miedo a los cambios. Y tú haces, y además lo has dicho, eso de intentar cambiar estilísticamente para no repetirte, ¿no? O sea que ahí sí que hay algo, seguramente. Mira, a mí lo que me produce pavor, pánico, me espeluzna, me pone los vellos como escarpias y cosas por el estilo, es la posibilidad de que en la literatura me impongan un discurso único. La posibilidad de que me digan los textos literarios son de esta manera. En los textos literarios no puede haber adjetivos y todos tienen que ser escritos con una lengua adelgazada e intensa, porque todo lo que sobra es grasa que se llama literatura, pero no es literatura. Hay que desbrozar todo lo ornamental. Todos tenemos que tender a un modelo que yo he llamado algunas veces de escritura gentrificada. Los textos literarios en los últimos tiempos, muchos de los textos literarios que yo veo en los últimos tiempos, responden a un esquema que es idéntico al del centro de las grandes ciudades. Son como franquicias, son textos literarios económicos en su utilización de los recursos, eficaces, a poder ser deslizantes y misteriosos. No me hagas spoiler, no me destripes el final. Son veloces, son hipnóticos, son absorbentes. Estos son los adjetivos que se suelen utilizar en la crítica para decir que un texto está muy bien. O en los blurbs de cada una de las novelas. O en los blurbs de las novelas, o en lo que sea. Y eso responde a un modelo único de comprensión de la literatura, como si en la literatura solo pudiéramos contar una historia. Entonces resulta que hay historias que necesitan fanfarria y que necesitan cacharrería y que necesitan adjetivos, y que lejos de de utilizar una prosa sonajero, como decía Juan Marsé, lo que están utilizando a lo mejor es la música como un nivel semántico superpuesto a lo que se dice para construir más significado. Entonces, a lo que yo contra lo que me revuelvo como gata panza arriba e intento construirme en cada novela que escribo contra eso, es a un deber ser. Es que los libros no, señor. Cada texto literario ha de responder a la pulsión de quien lo ha escrito en ese momento. Y hay textos que necesitan 1000 adjetivos. Y hay textos que no necesitan ninguno. Pero lo que no podemos estar haciendo todo el día es escribir el mismo libro. En Persianas metálicas bajan de golpe yo me propuse una cosa. A mí me asusta cómo, mientras que las inteligencias artificiales se ponen a escribir poemas, los seres humanos
adelgazamos nuestro nivel de dominio léxico hasta utilizar 1500 palabras. Y utilizamos jeroglíficos en los WhatsApps, que pueden ser un lenguaje paralelo súper divertido. Yo lo uso sin parar y amo mucho en el WhatsApp. Y mando corazones sangrantes cada 2 minutos. Pero ¿qué es lo que ocurre? A mí me preocupa ese adelgazamiento de la lengua de los seres humanos, porque creo que con ese adelgazamiento de nuestra lengua adelgazamos nuestra capacidad de conocimiento y adelgazamos nuestra capacidad de sentimiento. Por consiguiente, yo en mi novela opto por una lengua que suena, resuena, rechina, es musical, enumera, le sobran las palabras, hace un alarde léxico. Y esa opción es ideológica. Porque muchas veces lo que no pensamos es que la literatura es ideológica. La literatura está, y cuando decimos ideología nos asustamos mucho, pero de lo que estamos hablando es de ofrecer una visión del mundo. Esa es la literatura generosa y la literatura que por lo menos a mí me interesa. Esa es la que yo considero que es la gran literatura, la que es capaz en un momento determinado de conseguir que los lectores, que las lectoras se replanteen sus prejuicios respecto a lo que es normal, lo que no es normal, lo que es el miedo, lo que no es el miedo y todos estos asuntos. Con lo cual yo opto últimamente por el lenguaje cacharrería, por llevar la contraria. Pues mira, estamos hasta el gorro del ChatGPT y no iba yo a sacarlo, pero has hablado de... Es que con vosotros sí, porque no vamos a repetir discursos. Has hablado de la inteligencia artificial. Tú misma acabas de hacer promoción de tu novela haciendo un diálogo con el ChatGPT. Aburridísimo. Curiosísimo. ¿Ah, sí? Yo creo que sí. Quiero decir aburridísimo porque es verdad que sus respuestas... Claro, son muy reiterativas. Sí, exacto. Pero curiosísimo porque en algunos momentos simulaba muy bien una conversación posible. Y eso es el temor un poco que por todos lados está saliendo. Pero, claro, estamos hablando del temor a la página en blanco. Y claro, ni página ni en blanco. Con la tecnología estamos entrando en otra dimensión. Tú has estudiado desde el principio, literariamente, el mal que anida tras la ciencia. Muy curioso que empezarás investigando el mal a fondo en el nazismo y el miedo final lo hayas tenido con las cosas cercanas de la política y la realidad y la violencia, pero bueno, has investigado el mal que hay detrás de la ciencia y al final la tecnología es ciencia aplicada, con lo cual también te supongo muy interesado en todo lo que está ocurriendo. Y si el temor a la página en blanco es como en la viñeta aquella de Rep, y como tú estabas expresando un poco, el temor no es a lo que haga la máquina, sino a lo que estamos haciendo mientras tanto los humanos y entre ellos los escritores. Es decir, bueno, pues si una máquina se pone a escribir muy bien, pues felicidades para ella, pero a vosotros no os interpela desde ahí, estoy seguro. Ese miedo que está saliendo en todos los magazines, en todas las entrevistas que tiene la mayoría de la humanidad, no es el miedo, pero sí que puede haber un miedo a esa tecnología por vuestra parte, como no solo a esa, a la inteligencia artificial concreta, sino y no es un miedo ludita, es ese miedo a que el arte, como estáis expresando, no va por esos mismos caminos. Pero a lo mejor me equivoco. ¿Le tenéis miedo a eso que no será página y no será en blanco? Bueno, creo que no exactamente miedo, pero una buena parte del terror occidental nace del miedo a lo que la ciencia y la tecnología van desarrollando desde el siglo XVII y sobre todo a partir del siglo XIX. Frankenstein es claramente el ejemplo más conocido de ese miedo a lo que la tecnología podría ser, y que es un miedo un tanto equivalente a lo de ChatGPT ahora, ¿no? O sea, la idea de construir con retazos un ser humano, y ahora es más bien construir con retazos llamados algoritmos una inteligencia humana. Entonces, el miedo es natural. Cada época tiene sus miedos distintos. Esta novela, En busca de Klingsor, es una novela sobre cómo se utilizó la ciencia finalmente para construir la bomba atómica, y la bomba atómica definió el miedo generalizado de toda la Guerra Fría, el miedo a la destrucción mutua asegurada, la idea de que íbamos a aniquilarnos. Paradójicamente, las bombas están ahí, las bombas atómicas igual que hace 50 años, pero ahora no es ese el miedo principal de la humanidad, son otros, son más hacia la degradación del planeta por un lado, ¿no? El miedo a la catástrofe ecológica más que a destruirnos con armas nucleares, ese está presente en esta época en todos lados. Y ahora también este miedo hacia la tecnología que tiene que ver con la inteligencia artificial.
Un miedo que estaba también desde la época de la ciencia ficción clásica, tanto soviética como estadounidense o anglosajona, de esa misma Guerra Fría. Ahí ya estaban ejemplos. Solo que ahora la tenemos todos a mano. Y todos a mano podemos estar jugando a ver si a nosotros es a los que nos toca que, dialogando con el chat, pase el test de Turing. Es decir, que a ver si tenemos ahora, cualquiera lo puede hacer, abre su cuenta y puede tratar de comprobar si en efecto a él le toca, o si a mí me toca, que me responda y yo ya no pueda diferenciar si me está respondiendo una máquina que un humano, que es esencialmente la idea detrás del test de Turing para saber si la inteligencia artificial es verdaderamente inteligente. Y además, como son programas basados en redes neuronales y que van aprendiendo de sus propios errores, entonces todavía la sensación es más angustiosa, como estar justamente frente a un monstruo, ¿no? Simplemente abrimos el teléfono, el ordenador, la computadora, y uno puede empezar a dialogar. ¿Con qué dialoga realmente uno ahí? Entonces, es natural, digamos, también que haya un cierto miedo. Ahora, miedo también que está presente en esta época hacia la irrelevancia del artista humano. El test de Turing, que, insisto, es esta prueba que desarrolla Alan Turing, el gran matemático inglés, como un experimento mental, es decir, como una ficción que podría ser casi un cuento de terror, es si uno puede, en ciertas condiciones, realmente confundir ya lo que responde una persona de lo que responde una máquina. Ese test aplicado al arte, las máquinas ya han empezado a pasarlo. No todavía con la literatura, porque precisamente por lo que dice Marta respecto a cómo ella se está rebelando en contra, digamos, de un discurso hegemónico, la literatura todavía tiene una complejidad estructural y estilística enorme. Pero en cambio, en casos de música y de artes visuales, ya ha pasado que no cualquier persona, no cualquiera de nosotros, expertos, sean incapaces de diferenciar una obra musical o una obra pictórica hecha por una máquina o hecha por una persona. Es decir, ya pasaron el test de Turing en ese terreno artístico. Y claro, eso otra vez vuelve a generar otros miedos y otra inquietud. Ahora, de ahí a que eso se convierta, digamos, ya en el miedo generalizado de esta época, creo que tiene que ver simplemente con que ahora todos lo podemos hacer todo el día y se convierte casi en una especie de juego y desafío constante. Yo creo que eso que está comentando Jorge, desde mi punto de vista, está muy relacionado con el hecho de que las propuestas estéticas, las propuestas artísticas, cada vez son más simplificadoras, cada vez son menos intrépidas, cada vez son menos complacientes, y más complacientes, quiero decir, y entonces eso hace muy fácil que pueda haber una réplica familiar por parte de las inteligencias artificiales. Entonces eso se van juntando los caminos, pero no porque se evolucione hacia soluciones más intrépidas, sino que nos quedamos en soluciones más comerciales y más asequibles. Entonces, pues puede llegar perfectamente un momento en el que los dos caminos confluyan. A mí, fíjate, no me preocupa, pero nada, o sea, yo no soy nada ludita. A mí no me preocupa nada lo que puedan avanzar las inteligencias artificiales. Me preocupará mucho cuando empiece a pensar en términos ya no literarios o neurocientíficos, sino cuando empiece a pensar en términos económicos y me plantee qué tipo de puestos de trabajo se van a eliminar de la faz de la Tierra. Esto me puede preocupar, desde un punto de vista político y económico. Pero yo no estoy en contra del avance, no estoy en contra de la tecnología, no estoy en contra del progreso. A mí lo que me preocupa es cómo los seres humanos hemos incorporado esa tecnología a nuestra cotidianidad de una manera, desde mi punto de vista, antes he pronunciado el adjetivo y lo vuelvo a decir, chorra. ¿Qué hago yo jugando al Candy Crush? Yo documentarme porque estaba escribiendo una novela. Y era absolutamente fundamental. Pero, ¿qué hacemos cuando, o sea, qué hacemos haciendo esto que se llama el scrolling? Estamos todo el día pasando el dedo para ver noticias por encima. El móvil se ha convertido en un fetiche. Byung-Chul Han dice que es como un rosario. En realidad estamos todo el rato. Somos supuestamente superautónomos y superautónomas, pero somos absolutamente dependientes
vamos, se nos pierde el móvil y nos da algo. O sea, es lo peor que te puede pasar en la vida, y además es una autonomía completamente falsa, porque es una autonomía que en realidad te aísla de buscar soluciones en tu entorno inmediato y coloca tus soluciones en un entorno lejano, complicado y a veces kafkiano. Nos ponemos a hablar, yo mis problemas cotidianos cada vez los resuelvo peor, desde que no puedo hablar con personas, es verdad, o no sé quién es el jefe de todo esto. Entonces, a mí me preocupa cómo la tecnología ha penetrado en nuestras vidas de una manera, yo será que soy ya una señora de 55 años, que para mí tiene más maleficios que beneficios, que para mí es expulsiva, que para mí es adictiva, que para mí es vigilante, que para mí es intrusiva, que me vende cosas todo el rato, que hace perfiles y tiene previsiones algorítmicas que en un momento determinado pueden incluso influir en el voto, en el voto de las personas, ¿no? Entonces, a mí toda esta falta de prevención, y esto ha sido también mucho fruto de la pandemia, yo he quitado he dado acceso a todos los micrófonos de mi casa y a todas las imágenes por necesidad de comunicarme y por necesidad de trabajar. Pero luego he dicho, ¿qué estamos haciendo? Y en broma yo se lo digo a mi marido cuando estamos en casa en la cocina, que tenemos una Thermomix muy estupenda para hacer algunos platos, sobre todo él, y yo le digo, Chema, cuidado con lo que dices en la cocina, ¿eh? Digo, a partir de ahora en esta cocina solamente se habla de Schopenhauer. Digo, no me peles la cebolla, no, Schopenhauer. El otro día descubrí que la aspiradora esa recaba información comercial sobre las personas en función de las pelusas que tienes por casa, si tienes mascotas, si no tienes mascotas, qué tipos de zapatos usas, con cuál es el estado de tu parqué. ¿Estamos locos? O sea, quiero decir, por favor. Y luego otra cosa que a mí me parece, yo debo ser muy de los 70. Hemos perdido el cuerpo. Que este es el gran problema, otro de los grandes problemas de la ciencia ficción clásica. Hemos perdido el cuerpo y eso repercute en que seamos mucho más extremados en nuestras comunicaciones a través de las redes, desde el punto de vista del amor y del odio. O sea, lo que os contaba antes anecdóticamente del WhatsApp. Yo amo mucho por WhatsApp. A mí me ponéis un WhatsApp y os mando eso, 17 corazones, emoticonos amarillos con los ojos víscera, os digo que os amo con todo mi corazón y que qué majos sois. ¿Por qué hago eso? Porque no está vuestro cuerpo. Y de la misma manera en Twitter, el discurso de odio tiene que ver con la brevedad de los mensajes, obviamente, tiene que ver con la velocidad, obviamente, pero también tiene que ver con el anonimato y con que no está el cuerpo. Tú a mí a la cara no me dices lo que me dices en Twitter. O me lo dices de otra manera, de forma que me estás diciendo otra cosa. Entonces, a mí esto es lo que me espeluzna. Simplemente, cómo estamos malbaratando las posibilidades tecnológicas y además pensando que ese uso que hacemos de la tecnología es aséptico y aideológico. Mentira, el algoritmo es ideológico. Claro, la tecnología es ideológica. Claro. Lo que decías tú antes de las novelas o de la manera de escribir, bueno, la tecnología es ideológica. McLuhan lo decía muy claramente desde los años 60, el medio es el mensaje. La manera como está articulada cada una de estas tecnologías provoca ideológicamente comportamientos y cosas que hagamos. Simplemente cerrando un poco la idea para no quitarte la palabra, cerrando un poco la idea que estaba planteando Marta, fíjense cómo, además, y esto siempre pasa, los miedos que definen a ciertas épocas normalmente van en parejas en sentidos contrarios. Le tenemos miedo justo a aquello que parecería quitarnos el miedo frente a lo otro. En nuestra época es, por un lado, el miedo a estar permanentemente vigilados, porque lo estamos, o sea, el capitalismo de vigilancia en el que vivimos es cierto, lo que dice Marta, le damos nuestra información, además voluntariamente, lo cual ya es inaudito. Y en el ejercicio de nuestra libertad. En ejercicio de nuestra libertad, voluntariamente, a una enorme cantidad de personas que no sabemos quiénes son y que se hacen ricos a nuestras expensas, creyendo además que eso es público cuando siempre es privado, ¿no? Cada una de estas plataformas, cada una de estas tecnologías tiene patentes y son privadas.
Y de esas se benefician solo sus accionistas o sus dueños, a los que nosotros les entregamos toda nuestra información. Bueno, eso voluntario, más lo involuntario. En cada lugar, aquí seguramente, en todas partes, sale uno a la calle y hay cámaras y todo el tiempo estamos siendo grabados. Toda la información también estamos dándola a veces no voluntariamente. Entonces, un gran miedo es estar permanentemente vigilados. Pero a ese miedo se contrapone el otro de nuestra época, que es el miedo a la irrelevancia. O sea, necesitamos sentirnos relevantes y la única manera de sentirnos relevantes en esta época es exhibiéndonos en todas estas mismas plataformas que nos vigilan, ¿no? O sea, lo peor que le puede pasar a alguien es justamente no ser relevante en su círculo, en Facebook, o no ser relevante en sus opiniones, en Twitter, o no ser relevante en sus querencias más o menos estéticas en Instagram, o no ser relevante en lo que puede comunicar en un rápido video de TikTok. Cada una de esas cosas provoca además una enorme ansiedad. Sí. La ansiedad además, que está perfectamente documentada, está basada en volver adictiva cada una de estas cosas, porque justo ese espejismo de relevancia, que es un like o un corazoncito, desata una reacción química en nuestro cerebro, nos llenamos de dopamina y de serotonina y entonces queremos más y siempre más. Entonces ahí está, miedo a estar todo el tiempo vigilados y al mismo tiempo miedo a que nadie nos vea. Esto que estabas diciendo de los corazoncitos, los likes y la dopamina y todas estas cosas, a mí me recordaba las máquinas tragaperras, que te salieran los melones o no te salieran los melones. Ese tipo de ansiedad es lo mismo, es igualito. Decías lo de no quitar la palabra, no, me estáis dando palabras, me estáis llenando. Soy ahora mismo, bueno, iba a hacer una broma fácil, estoy súper estimulado porque estáis No te lanzando pases, ¿eh? un No te pases. Sí, porque estáis lanzando un bombardeo, o sea, el síndrome de Frankenstein, la nomofobia, la profecía de Vernon Binch, que toda tecnología que salga después de los 40 años no la vas a entender, pero voy a aparcar todo eso. Bien. Estamos como en la recta final, lo vamos a quitar de la mesa, si os parece, y me voy a quedar con ¿estamos locos o qué? Me voy a quedar con el cuerpo, me voy a quedar con la ansiedad. Vamos a volver a la carne. Bien. Y vamos a volver a la mente, Sí. porque un miedo compartido entre los escritores y el resto de la sociedad, si quitamos el ruido, además es un miedo que los tres compartimos, vosotros lo habéis hecho, yo también en mi modesta, pero vosotros mucho, el miedo a la locura, el miedo a la pérdida de la razón, la ansiedad propiamente. Habéis escrito sobre todo eso y creo que estamos en una época, en los últimos tiempos, en que es un miedo absolutamente central. Ya no es el miedo a la página en blanco, sino al cuerpo en blanco o a la mente en blanco, o peor aún, llena, pero tan llena que ya no sabes qué hacer con ello, ¿no? Habladme de ese miedo. Vamos a sacar aquí un poco tripas también de las otras. Bueno, yo esa tripa la tengo muy exhibida públicamente, aunque manipulada de forma literaria. Yo la experimenté en mis propias carnes y lo conté en Clavícula. Yo creo que vivimos en una sociedad. Yo hablaba fundamentalmente desde el punto de vista de las mujeres, en el que hacemos un sobreesfuerzo permanente. Nos autoexplotamos, que es una manera eufemística de decir que nos están explotando. Vivimos permanentemente también en un filo de precariedad y tenemos un miedo enorme al futuro y al fin de la sociedad del bienestar. A esos miedos que tienen que ver con el funcionamiento sociopolítico y económico se unen los miedos naturales a la muerte, a la enfermedad, a la vejez, a la orfandad, al abandono por parte de tus seres queridos. Y eso al final, en lo que acaba derivando es en síndromes de ansiedad o de somatización de todo esto que nos agrede. Y todo tiene que ver con las fórmulas de relación económicas que se establecen a través del modelo capitalista. Entonces, yo eso lo conté en Clavícula, ¿por qué? Porque me pasó. Porque a mí de repente, o sea, yo me vi como una mujer absolutamente indefensa, con un dolor terrible que yo no sabía de dónde me nacía, y eso desató todos mis miedos, todos. Desde el miedo a no tener una vejez aseadita, hasta el miedo a estar en una residencia de la tercera edad de las que regenta Ayuso en Madrid, por ejemplo. O sea,
todos los miedos habidos y por haber, ¿no? Y eso, y me di cuenta de que yo no podía separar mi dolor físico de mi dolor psíquico, de mi conciencia de la explotación y de la precariedad económica. Y eso es un miedo que tiene que ver con la conciencia del cuerpo y de la carne, y cómo nuestra carne y nuestro cuerpo se convierten en un campo de batalla por las violencias sistémicas. Bueno, déjame, decirte, en mi caso, la primera novela que escribí, la empecé a escribir cuando tenía 19 años, porque tenía yo realmente miedo. Es una novela sobre un poeta que termina absolutamente loco, un poeta mexicano maravilloso por otro lado, Jorge Cuesta, que siempre tuvo problemas psicológicos, pero que terminó realmente de una manera terrible, creyendo, él era químico, se inyectaba cosas que él sintetizaba, se terminó por convencer a sí mismo de que estaba convirtiéndose en un ser hermafrodita. Después de eso se emasculó a sí mismo, se castró y luego se suicidó. Y esa es la ¡Qué historia. progresión! Y esa es la historia que a mí me fascinaba y por lo tanto aterrorizaba cuando yo tenía 19 años, y fue la primera novela que publiqué. Entonces, un miedo que yo creo que tenía, sobre todo en esas épocas, que era un miedo también muy individual, muy relacionado con mi propia vida, muy relacionado con tratar de resolverlo todo racionalmente, como lo hacía este personaje, y que la razón finalmente tenga ese límite en donde deviene locura. Tengo que decir que en los últimos años ese miedo, no es ya uno de los miedos principales, quizá porque terminó sobrepasado de tal manera por la realidad, porque era un miedo finalmente ficticio, pero terminó de tal manera sobrepasado por la realidad que desapareció. Porque yo tendría que decirles, a lo mejor justo aquí, ahora, he vivido muchas veces en España, esta es la 4ª vez que vivo acá, estoy acá desde hace un año, pero tendría que decirles que desde el año 2006 al menos, y probablemente antes de otras maneras, pero sobre todo a partir del año 2006, todos los mexicanos vivimos con miedo todo el tiempo. O sea, vivimos en un país que desde el 2006 se convirtió en un cementerio. Es un lugar de una violencia inaudita, de una violencia explícita inaudita. Antes había violencias, claro, de otras maneras, soterradas, toda mi infancia, por supuesto, había violencia intrafamiliar y por supuesto había violencia machista, pero que no llegaba a los niveles de violencia explícita, y me refiero sobre todo al número de asesinatos que hay en México desde el año 2006. Del 2006 para acá, que Calderón inicia la absurda guerra contra el narcotráfico, tenemos 350,000 muertos relacionados con esta y más de 100,000 desaparecidos. Cuando digo muertas, desaparecidos, desaparecides. ¿Cómo se puede vivir en un país en donde sabes estas cifras? Pues solo puedes vivir con miedo. Un país en donde cada día asesinan a 11 mujeres. Bueno, ¿cómo vas a ser mujer en México sin ese miedo? Entonces, de repente, claro, los otros miedos que uno puede tener, en lugares un poco más apacibles, o por lo menos en lugares donde la justicia funciona un poco mejor, pues sí, entonces uno puede creer que tu gran miedo es volverte loco. Pero no, ahora tu gran miedo es qué le puede pasar a cualquier persona que conoces, qué le puede pasar a los que no conoces. Y el otro gran miedo que está dentro de esto, y que yo creo que resume lo que el miedo significa en literatura. Nosotros siempre creemos que nos identificamos con las víctimas gracias a la empatía, pero la empatía hace que exactamente también podamos identificarnos de la misma manera con los victimarios, con los verdugos. Entonces, el otro miedo es, claro, yo en este país tengo miedo porque puedo ser una víctima, pero también en un país como este, el otro gran miedo es, probablemente en situaciones distintas, es a yo convertirme en uno de los verdugos de estos miles y miles de personas que están muriendo cada día. Estamos en la recta final y sé que es antinatural porque 3 veinteañeros en la mesa no nos preocupamos demasiado sobre la muerte, la decadencia o el olvido, pero que como escritores me parece que es un tema también que seguramente alguna vueltecita le habéis dado y
claro, la violencia, como bien decíais ahora, y como has ido recordando tú, no es solo la violencia doméstica, la violencia machista o la violencia verbal o tecnológica, sino la violencia de lo que estamos haciendo en general con el mundo, con las guerras, con la inmigración, con etcétera, etcétera, ¿no? Es que, ¿cómo vamos a tener miedo a la página en blanco con todo lo que hay que escribir? O sea, realmente, ¿no? ¿Algunos de estos miedos los veis a futuro en las obras que vienen, que estáis preparando? Mira, primero, has hablado de los 3 veinteañeros. Bueno, sí, cuando yo publiqué Clavícula, que es una novela donde hay un tema que es importante, que es el de la visibilización de la menopausia, yo conseguí que mi libro en Madrid lo presentara mi ginecóloga, la mujer que sabía todo de mí, desde los 15 años hasta el momento de su jubilación, porque en ese momento Elisa se iba a jubilar, ¿no? Y entonces me dijo, Marta, dice, no le des más vueltas. En realidad, la menopausia es la constatación de un desecamiento que nos lleva a la certeza de que envejecemos y vamos a morir. Y entonces le dije, Elisa, digo, me animas mogollón. Tu racionalidad fisiológica es una cosa que me ha conmovido medularmente. Entonces, creo que evidentemente hay ciertos miedos que tienen que ver con la edad, o a lo mejor hay ciertas superaciones del miedo que también tienen que ver con la edad, ¿no? Durante la pandemia, y ahí es donde yo quería llegar, vivimos en un clima de incertidumbre en el que estaba planeando todo el rato la enfermedad, la muerte y el contagio. Yo nunca podré borrar de cosas que yo no querría haber visto nunca jamás en la vida. Bueno, pues yo nunca querría haber visto jamás en la vida las pistas de patinaje artístico de Madrid reconvertidas en morgues. Porque los cadáveres no cabían en las morgues, ni se podían llevar a los tanatorios, ni nada de nada. Y en esos momentos nos preguntaban, ¿y cómo será la literatura después de esto que estamos viviendo? Y en un ataque de ceguera voluntaria o de buenrollismo que te mueres ya de desesperación, decíamos, los abrazos van a ser muy importantes. Y vamos a escribir muchas novelas muy bonitas donde los abrazos y la conciencia del otro y la sociedad va a ser así y los cuidados van a ser muy importantes desde el punto de vista íntimo y desde el punto de vista público. Y de pronto te encuentras con que hay 500.000 chorizos especulando con mascarillas y que seguimos siendo igual de mezquinos o incluso más, y que nos hemos quedado con un aprendizaje terrible, que es el aprendizaje de esa muerte que planea, sobre todo, y que queremos escatimar. Y nos vamos al gimnasio y estamos pensando qué comemos y pensamos que no nos vamos a morir nunca, jamás en la vida. Y decimos, no, es que hay que llegar a viejo en un buen estado de salud, o no. A lo mejor hay que llegar a viejo con ganas de morirse. A veces me lo pregunto, esto no lo sé. Entonces, vivimos en una sociedad de muerte por muchas razones, por las guerras, por la economía, por la depredación ecológica, pero que sin embargo nosotros así como bailarines vamos intentando hacer así como para no darnos cuenta y no enfrentarnos y no buscar soluciones, soluciones biológicas, pocas va a haber, ¿no? Pero desde un punto de vista filosófico, desde un punto de vista humano, desde un punto de vista racional, que no nos infantilicen y nos conviertan en tontos de lava hasta el mismo día de nuestro... yo qué sé, a mí ahora me preocupa mucho lo del ácido hialurónico. O sea, yo porque tengo que ser... Y esto yo lo digo sin parar. ¿Yo por qué tengo que ser una mujer sexualmente activa hasta el día antes de morir? ¿Por qué no me dejan en paz? O sea, quiero decir, yo entiendo que haya gente que quiera. Pues bueno, pues tú quieres y ya está, fenomenal. Pero hay como una imposición. ¿Yo por qué tengo que estar haciendo gimnasia todo el rato? Déjenme en paz. O sea,
Déjenme tranquila. ¿Yo por qué tengo que tener esa boca de pato? No. O sea, yo quiero que las cosas se caigan y quiero desecarme, como dice mi ginecóloga, y morir de forma natural. Y no tener que estar haciendo todos los días 17.572 sentadillas, que por cierto las hago, ¿eh? Y con mancuernas, además. Porque todos estamos tremendamente penetrados por esa ideología y es muy difícil desprenderse de ella. Mira, ahí hay una similitud con las máquinas. Hablamos de la programación del algoritmo en las mentes, en las inteligencias artificiales. Nosotros y nosotras también tenemos una programación que no es algo algorítmica, pero que es ideológica y que es cultural y de la que es muy difícil desprenderse y que es muy difícil visibilizar para que eso deje de ser normal y deje de ser identificado con el sentido común. A mí esto me preocupa muchísimo. Y el ácido hialurónico también. Decía Rafael Llopis, Jorge, que en la historia natural de los cuentos de miedo, que en el fondo el terror y las historias escabrosas y el crimen real, el true crime y tal, nos fascinan porque necesitamos, igual que tenemos un instinto sexual, tener un instinto de muerte. Es decir, sabemos que va a venir y de alguna forma, y intentaré no citar la palabra catarsis, de alguna forma queremos vivir eso. No sé si es algo que tú, que has escrito mucho, ambientación de terror, pero también terror, true crime, ¿la muerte nos interpela por ahí o no? Pues sí, o sea, somos seres obsesionados con la muerte, aún a sabiendas de que la muerte no existe por lo menos la muerte propia. O sea, existen las muertes solo de los demás. Me sabe mal, pero eso iba diciendo el Punset, no, yo no me voy a morir. Al final, él decía, yo no me lo creo, hasta que no pase. Sí, pero a lo que me refiero es, no tenemos experiencia personal de la muerte, solo tenemos las otras experiencias de la muerte. Y eso siempre ha sido uno de los pocos rasgos que realmente nos distinguen de otros animales. Enterrar a los muertos, que es una característica central justamente que asociamos con lo humano. La otra es hacer ficciones, o sea, reproducirnos en la ficción, además de reproducirnos en la vida real. De hecho, ahora nos gusta mucho más reproducirnos en la ficción que en la vida real. Muchas encuestas se han hecho recientemente, por ejemplo, en universidades en Estados Unidos, el tiempo que dedican los jóvenes de universidad, que seguramente la estadística sería parecida aquí o en México, dedican en torno a 8 o 9 horas al día a las ficciones y por lo tanto esa reproducción de la ficción y en promedio 5 minutos al sexo. Entonces, bueno, pues eso habla de que somos una especie muy rara, ¿no? O sea, preferimos reproducirnos en la ficción a través de personajes y de vernos en la televisión y en las pantallas o en los libros que la reproducción misma. Pero en cualquier caso, o sea, más allá, digamos, de esta curiosa fijación y fascinación nuestra, la otra tiene que ver justamente con la muerte. Y las ficciones siempre han tenido también que ver con la muerte, ¿no? En ese sentido, toda ficción tiene algo de miedo y algo de terror. O sea, necesitamos ponerla enfrente, necesitamos saber que tenemos que enterrar a nuestros muertos, necesitamos saber que la muerte está ahí rodeándonos. No voy a llegar a decir, porque este lugar común nos fastidia mucho a los mexicanos, que los mexicanos tenemos una relación especial con la muerte y que nos burlamos de la muerte y nos comemos calaveritas de azúcar. Todo eso es cierto, pero no nos hace particularmente especiales. Todas las culturas en todas las épocas necesitan representar la muerte porque finalmente nunca se va a poder llegar a ella. El momento en el que morimos no hay posibilidad de ninguna representación adicional. Entonces, más que el miedo a la muerte, tenemos en esta época, eso sí, exacerbado, el miedo a la decadencia física, el miedo al dolor, el miedo a la irrelevancia que decía anteriormente, no solamente ya en términos de redes sociales, sino la irrelevancia general en la sociedad, que nos obliga, como dice Marta, en algún sentido, a siempre querer vivir más, pero que no obliga a que esa vida suplementaria tenga sentido. Yo quiero retomar, ¿puedo brevemente retomar? Brevemente sí, porque estamos en la recta final. Estamos en la recta final, hoy estamos matando la muerte, la conversación. estamos deslizando. Es que antes Jorge ha mencionado Frankenstein, y ya que estamos en tal... para mí ahora el deepfake es
es un Frankenstein, es una manera es un nuevo Prometeo, una manera de desafiar a los dioses, una manera de revivir a los muertos. Acordaos de Lola Flores anunciando cerveza a través de la técnica del deepfake. Es un Frankenstein sin carne. Y es un Frankenstein a través de la superposición de imágenes, superposición de pantallas, superposición de espejos. Y desde el punto de vista del terror y del análisis freudiano del terror, os recuerdo que el reflejo dentro del reflejo, dentro del reflejo, dentro del reflejo, dentro del reflejo, al final es una metáfora de la muerte, porque hay una separación del uno y del origen, ¿no? Entonces, estamos en una sociedad de pantallas, estamos en una sociedad de reflejos, estamos en una sociedad de distancias, estamos en una sociedad de muerte. Ahora yo nada más otro... Venga. No. Ahora vamos a acabar rapeando. Exacto. Yo creo que el mayor deepfake es la literatura. Totalmente, claro. Es ahí donde está eso que suplanta realmente a la realidad. Ahora, el deepfake, pues podemos, digamos, tener todos los temores que sea, pero esta semana hemos tenido el deepfake de cómo arrestaban a Trump. Y eso no era de terror más que para Trump. Para todos los demás era de una alegría ver que la justicia no ocurre en la realidad, pero por lo menos podías presenciar a Trump corriendo de los policías y eso ya nos llenaba el día. ¿Sí? La verdad es que era el temor a la página en blanco. Quizá la última página en blanco, ya que hablabas de enterrar, es la lápida, ¿no? Que ponga en lo último que pongan de nosotros, que no me resisto además a recordar aquella señora colombiana que puso: aquí yace y hace bien, él descansa y yo también. ¿Hay tiempo para alguna pregunta? Sí, ¿no? Venga, ¿alguien se anima? Espera, que te traen un micrófono. Retomando el tema de los límites y la escritura autobiográfica, me gustaría preguntar sobre el miedo, que si lo hay, a exponer a personas que puedan estar involucradas en esa escritura autobiográfica. Y en el caso de que lo hubiera, ¿cómo se gestiona o cómo se resuelve? Lo hay. Lo hay. Lo hay, y además es un miedo fundado. Porque claro, tú estás hablando de gente que normalmente te importa. Yo fíjate, cuando escribí, una de las frases que creo recordar que escribí en Clavícula es que yo solamente escribiría sobre mis padres mientras estuvieran vivos. Eso suele ser lo contrario a lo que hace todo el mundo. Yo solamente quiero escribir sobre mis seres queridos cuando mis seres queridos se puedan sentir vulnerables, se puedan sentir insultados o se puedan sentir amados y se puedan defender. Y se puedan revolver o puedan decir, esta no es la versión que yo creo que tú deberías tener de mí. Yo he tenido mucha suerte. Yo expongo a mis seres queridos. En mis novelas están las autobiográficas, claro, está mi padre, está mi madre, está mi marido permanentemente, que a veces me lo llevo como personaje. A veces me lleva a los sitios, pero digo, este no es mi marido, es un personaje, ¿eh? Y entonces está muy bien. He hablado de mis amigas de la infancia y digo que he tenido siempre mucha suerte porque las personas que salen en una novela autobiográfica, al menos en las mías, son conscientes de que la dosis de amor es infinitamente más grande que la dosis de resquemor o censura. Que el hecho de que tú decidas representar literariamente a una persona implica ya una atención, un respeto y un interés tremendo. Entonces, yo no he tenido problemas, aunque cuando escribí la lección de anatomía, que es un libro que empieza con un capítulo que se titula El día del parto de mi madre, no el día de mi nacimiento, y eso ya está marcando algunas pautas de por dónde va la novela. Mi madre es central en esa novela. Yo se la di a leer a mi madre y le dije, si a ti esto te molesta tanto como para que nuestro amor se destruya, yo no lo publico. Y mi madre me dijo, públicalo. Públicalo y quizá dentro de unos años te acuse de libelo. Digo, no puedes. Digo, que esto es ficción, en realidad no puedes acusarme de libelo y tal. Pero en realidad yo creo que la gente
reconociéndose, sin reconocerse, pensando que el retrato es justo, que el retrato es injusto, al final valoran mucho la representación y el hecho de que les hayas prestado atención. Yo, a ver, déjame, si quieres. Yo no he tenido tanta suerte como Marta. Quizá tampoco tanto amor en ese sentido. En un primer libro autobiográfico, un libro pequeñito que se llama El jardín devastado, incluí un párrafo sobre mi hermano. Ahora, sobre mi hermano, el personaje no se llama como se llama mi hermano, es ficción, simplemente es una novela autobiográfica en la que él se reconoció en ese párrafo, en donde yo creía ser justo con él, pero además era un personaje ficticio. Bueno, si mi hermano de por sí siempre tuvo muchos resquemores conmigo, después de eso me dejó de hablar 2 años. Luego publiqué un libro sobre mi padre, ya que había muerto, ahí a la inversa, un libro completo para hablar de mi padre. Y bueno, al hablar de mi padre, pues no podía dejar de hablar en ciertos momentos de mi madre y de mi hermano, pues porque no se puede, ¿no? O sea, habría como un vacío. Bueno, después de eso mi hermano, si ya me odiaba, me odió aún más. Y realmente hubo un día en que me dijo, y si vuelves a ponerme en alguno de tus libros, te mato. Entonces no me fue tan bien como a Marta, como pueden ver. En mi siguiente libro aparece, así que de una vez digo aquí que si algo pasa conmigo... Es tu hermano. Tiene que ver con que hay un primer sospechoso. Fíjate, de todos modos, las representaciones de personas reales en las novelas, yo creo que lo que funciona es una figura retórica que nunca me acuerdo si se dice parresia o parresía, me vais a perdonar, lo buscáis, y que consiste en hablar aparentemente mal de alguien para estar dando una visión positiva de él. Y yo, por ejemplo, es un recurso que utilizo permanentemente. Yo, por ejemplo, en la lección de anatomía, en ese capítulo del día del parto de mi madre, yo responsabilizo a mi madre del hecho de no haber yo tenido hijos, porque ella me estuvo relatando el día de su parto desde que yo tenía uso de razón hasta todos los días de mi vida. Y entonces yo decidí que mi madre tenía razón y que claro, que cómo iba a parir yo, ni loca. O sea, que como una cosa tan grande podía salir por un sitio tan pequeño. Entonces nada, yo desde pequeña yo le digo, tú tienes la culpa de, porque claro, el relato, y luego me dice, ¿por qué no he tenido nietos? Digo, tu culpa. Digo, es tu culpa y tu responsabilidad. Entonces, eso puede ser feo. Eso puede ser feo y a ella puede herirla. Pero al mismo tiempo, en el mismo capítulo se dice que mi madre es la responsable de que yo me haya dedicado al oficio de escribir. Porque me di cuenta de hasta qué punto el relato, y el relato bien hecho, se mete en la vida de los demás. Entonces ahí es una especie de visión agridulce que yo creo que caracteriza mi construcción de los personajes reales en los libros que escribo. En Clavícula, yo a mi marido lo culpo injustamente y cruelmente de haberse quedado en paro y tener 56 años. Porque vivimos en una sociedad en la que parece que un hombre de 56 años que se queda en paro y no consigue trabajo es porque no es lo suficientemente positivo y no se vende lo suficientemente bien, ¿no? Y frente a esa mezquindad mía y a esa visión que se puede dar turbia respecto al personaje de mi marido, luego como contrapeso, pues hay una descripción de los cuidados, una descripción del amor hacia mí cuando yo me siento en los momentos más vulnerables. Entonces es intentar retratar a los personajes de la vida real, pues cómo es la vida real, agridulce. Y al final, insisto, yo tengo la suerte de que me lo agradecen y nadie me amenazó de muerte, solamente mi amiga Elvira, que sale en la lección de anatomía, que fue mi amiga de todas las correrías de la juventud, los primeros pedos, los primeros novios, los besos, el no sé qué, el pa' acá, el pa' allá, el recorrernos Madrid a horas noctámbulas inconfesables, el acompañarla yo a su casa, el miedo de las mujeres a ir solas por la calle y tal. Y cuando vio todo eso, la vida del instituto, me dijo, Marta, ¿tú te acuerdas de que yo ahora tengo 2 hijos? Yo le dije, sí, claro que me acuerdo. Dice, pues ¿por qué? Dice, mira, cuando estás con todo, a mí todo me parece fenomenal, pero ¿por qué cuando hablas del instituto, en lugar de decir que yo era una mala alumna, no dices que era una alumna rebelde? Y le dije, pues me parece muy bien. Entonces, no le importaron las correrías, no le importaron los novios, las promiscuidades, las experiencias lisérgicas, le importó que sus hijos pudieran leer mala alumna. Y yo naturalmente cambié la palabra. Me pareció un motivo de censura muy legítimo. Dije, esto se cambia en 2 minutos.
La verdad es que me da miedo pensar en la gente que no ha estado aquí y se ha perdido esto. La verdad es que me da miedo que no aprovechéis ahora y vayáis ahí y habláis con ellos y que os firmen libros y elijáis libros que están allí a la venta. Y la verdad es que ya que os habéis expuesto, lo voy a hacer yo en 10 segundos. Hace 2 días tuve a mi madre como si estuviera muerta en brazos, porque era el cumpleaños de mi hermana, se desmayó, se atragantó y se quedó completamente inconsciente en una imagen lovecraftiana que dentro de poco seguiré soñando. Y no sé cómo, haciendo una maniobra que no conozco, médica, conseguí pues que volviera en sí. Y llevo 2 días dándole tantas vueltas a ese episodio, que os voy a dar las gracias porque durante 1 hora y media no he pensado en ello y eso es que sois muy buenos. Muchas gracias.